Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos, a tus órdenes. Carlos, ¿cómo tratamos la basura en México? ¿Cómo procesamos la basura en México? ¿Qué relación tenemos con la basura en México? Fíjate que México, desafortunadamente, todavía no abandona este modelo, el modelo, digo yo, en el que todos perdemos. Los residuos que generamos diariamente en toda nuestra vida, nosotros estamos generando residuos en cada minuto de toda nuestra vida. ¿Me explico? Entonces, el problema es que en el caso de México no hemos entendido, todavía no hemos aprendido a entender que estos materiales son recursos naturales, son sustancias creadas por el hombre. Ya utilizamos agua, ya contaminamos agua para fabricarlo, ya extraímos del suelo esos nutrientes, me refiero a la fracción orgánica, a los alimentos agrícolas, ¿verdad? Y todos los envases, empaques y embalajes, el acero, el aluminio, el hierro, la cerámica y los mismos textiles, todos ellos tuvieron ya impactos ambientales en su fabricación, en su producción, ¿verdad? Necesitamos energía, y si usamos combustibles fósiles, que es el caso, pues generamos emisiones que calientan el planeta. Entonces, de entrada, todos estos residuos ya tuvieron un impacto ambiental. Y luego nosotros, sin entender ese valor, los mezclamos en casa, los metemos en una bolsa negra, diría yo, ¿y por qué negra? Para empezar, ¿no? Y luego se la damos a un camión que pasa, ¿verdad? Que es un camión recolector, y ese camión se la lleva. Y va normalmente, de manera regular en todo el país, a un lugar que dicen que es un relleno sanitario, pero que en realidad es un simple tiradero de residuos a cielo abierto. Esa es la pésima costumbre, esa es la mala educación que tenemos nosotros los mexicanos, ¿verdad? Todos, los gobiernos no hacen su trabajo, los empresarios no nos ayudan, y nosotros no tenemos todavía esa educación y esa conciencia. Entonces, los daños, fíjense bien lo que les voy a decir hoy, en exclusiva para ustedes. Los daños solamente en el año 2020, en el 2020, fueron de 87,019 millones de pesos por daños al suelo y al subsuelo. Nada más. Los del agua son aparte. Solamente Bueno, estamos platicando con Carlos Álvarez, consultor ambiental, especialista en gestión de residuos y cambio climático. Nos dice que en México en 2020 el costo del daño al suelo es de 89,019 millones de pesos. 89,019 millones de pesos es una cifra exorbitante, sin contar el agua, sin contar la contaminación que generamos a los acuíferos y que estamos bajo un modelo obsoleto. Recuperamos la comunicación. Carlos Álvarez me decía sí, de estos 89,000 millones de pesos de costo en 2020. Sí. Solamente en un año. 87,000 millones de pesos, que son los daños. Se llama costos totales de degradación ambiental. Es un dato del INEGI, ¿eh? Es un dato oficial, no es mi dato. Es un dato del gobierno, del INEGI. Entonces, eso es lo menos. Ahora vamos a agregar los materiales valorizables, reciclables o aprovechables que están tirados, tienen un valor, y yo lo estimo anualmente en más de 15,000 millones de pesos, que sumados a los 87,000, pues estamos hablando de que entre pasivos ambientales y materiales valorizables, estamos hablando de más de 100,000 millones de pesos cada año. Y 100,000 millones de pesos es mucho dinero. Entonces, en tanto no cambiemos los mexicanos, en tanto los gobiernos, bueno, yo quisiera que un día, algún día, ¿verdad? Un milagro, que algún presidente de la República nos hablara del tema de la basura, o sea, de los residuos sólidos urbanos. Yo quisiera escuchar alguna vez a algún presidente de la República hablar de esto. El señor López
ni Peña, y así me puedo ir hasta Salinas de Gortari, y me puedo ir hasta López Mateos. Nadie nunca ha hablado de la basura. ¿Por qué? Porque es una obligación municipal y los gobiernos federales creen que es un problema de los municipios. Pero ya sabemos hoy que los municipios son incapaces de manejar adecuadamente los residuos, y nosotros, que tenemos la obligación de separarlos limpios y llevarlos a un lugar, no a un tiradero, pues tampoco podemos hacerlo porque el gobierno no quiere abandonar estos tiraderos. Tenemos 2.200 tiraderos a cielo abierto en nuestro país, generando todos los daños que ya les dije. Entonces, en tanto la educación, que tampoco existe, o sea, no hay manera. Yo desde el 1993 le dije, yo tuve la oportunidad de hablar con Ernesto Zedillo Ponce de León antes de que fuera presidente, y le dije, señor secretario, ¿no sería bueno que incluyéramos en la currícula desde kinder hasta el último año de profesional la educación ambiental? Y me dijo, muy buena idea, ingeniero. Le dije, pero no me diga eso, hay que hacerlo. No lo hemos hecho. No existe una materia así específica. Así como llevamos historia, matemáticas, deberíamos llevar una que se llamara medio ambiente. Y dentro del medio ambiente vienen todos los residuos, el manejo del agua y ahora el manejo de la energía, porque también tenemos otros problemas. Estamos calentando el planeta. Y el no reciclar, el no aprovechar todos los residuos sólidos humanos afecta al calentamiento global. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que separar la fracción orgánica y tiene que ser recolectada diferenciadamente, así como en el DF, ¿verdad? Ya se perdió, pero ahí va. Sí. Lunes, miércoles y viernes entregaremos la fracción orgánica en bolsas de plástico, aunque las haya prohibido el gobierno de la ciudad, muy mal. Esa es la mejor bolsa, es la más barata y la que ambientalmente es la mejor, ¿verdad? Ninguna se compara, ninguna. Entonces, lunes, miércoles y viernes, ¿a dónde? Pues al mismo camión, sí, pero ahora ya no va a ir a un tiradero, ahora va a ir a un centro de composteo exprofeso que vamos a crear, y tenemos que convertir esos residuos sólidos, esa fracción orgánica de los residuos sólidos humanos, en composta. ¿Para qué queremos la composta? Para recuperar suelos erosionados. México tiene 20 millones de hectáreas de suelos que ya perdimos. Necesitamos suelo, necesitamos composta, y luego podemos plantar un pasto y con eso capturamos CO2, retenemos el agua de lluvia y recargamos los acuíferos y bajamos la temperatura. Todo eso con la fracción orgánica. Ahora, lo reciclable, pues lo tenemos que separar para entregarlo en un punto. Nos hacen falta 20,000 puntos de centros de acopio que no hay en México, porque los empresarios tampoco nos ayudan mucho, porque los gobiernos les da pereza, digo yo, flojera política, ¿verdad? De llamarlos y decir, oigan, ustedes ganan dinero con nosotros, ¿verdad? Todos los envases, ¿por qué no se los regresamos a ustedes mismos, verdad? Ese que vende el champú, ese que vende la leche, ese que nos vende todo, pues vamos a poner los centros de acopio de cada uno de ellos para que les regresemos el envase a ellos mismos. ¿Por qué a ellos mismos? Porque ellos son los que saben más de ese envase que nosotros, ¿verdad? Entonces, eso no lo hemos hecho, ni con las pilas, ni con las llantas, ni con los residuos de la construcción, ni con las excretas de los animales, independientemente de los 44 millones de toneladas de basura, que son residuos sólidos urbanos, al año. Hay mucho dinero, como les dije, más de 15,000 millones de pesos tirados, y nutrientes que son valiosísimos, que tienen que regresar al suelo agrícola. Ese es el tema. Tenemos que cumplir nuestra ley. Tenemos una ley de residuos, Juan Carlos, una ley de residuos, que nadie la cumple, o no la cumplimos, pues, ¿no? Sí, ahorita me citaba la Ciudad de México como un ejemplo en donde sí funciona este modelo, en donde por lo menos está la intención de que funcione un modelo distinto al que tradicionalmente, al que históricamente han manejado los municipios, hemos manejado en nuestro país. ¿Hay alguna otra buena práctica que usted conozca en nuestro país en el manejo de residuos, así como nos cita la Ciudad de México? ¿Hay algún municipio del Estado de la República, de algún Estado de la República, que tenga algún modelo que sea replicable? No. Lo que tiene Querétaro, a diferencia de otros, es que tiene una empresa en el relleno,
otra empresa en una planta separadora. Sí, pero hay una fracción inorgánica no reciclable y esa Querétaro la está empezando a convertir en energía, en un combustible que van a quemar las cementeras. De hecho, una de las cementeras más grandes de México adquirió esa planta. Entonces, Querétaro pudiera ser, yo no estoy de acuerdo con el relleno, o sea, seguir enterrando. No están haciendo composta, eso es lo que le falta a Querétaro. Pero después de la Ciudad de México, pudiera ser Querétaro, pero la Ciudad de México ya no cumplió, porque ahora hemos reducido la separación, bajó, los porcentajes ya salieron ahí, hace 3 meses, salió una nota muy importante a nivel nacional, en donde vemos cómo cayeron drásticamente los porcentajes de separación. Ahora bien, la Ciudad de México sigue enviando a tiraderos más de 4,000 toneladas diarias, que yo no estoy de acuerdo en que vayan a unos tiraderos, punto. Entonces, sí, es cuestión de que lo hagamos, no es tan fácil, tenemos que colaborar nosotros, los mexicanos, todos tenemos que, es un problema de todos, pero el rector, la autoridad, pues es el gobierno. Y yo diría que el gobierno federal interviniera y no dejar que los ayuntamientos hagan lo que se les pega la gana. No, yo diría que hace falta orden y la intervención de la federación, o sea, del Poder Ejecutivo Federal. Sí. Esa es mi opinión. En este modelo que usted nos describe, ¿es un modelo que debe gestionar el municipio, que debe gestionar el Estado mexicano, que debe gestionar el gobierno o que lo debe gestionar a través de concesiones a particulares? Es correcto. Ya ven que siempre nos dice el gobierno, es que no hay dinero. Bueno, pues entonces tenemos que pagar la basura. Ese es un tema que nunca han querido oficializar. Sí hay. Puebla, Cancún son ejemplos de que sí se puede cobrar la gestión de los residuos sólidos urbanos, igual que en todo el mundo, Juan Carlos. Tú cruzas la frontera norte o vas a la frontera sur y en todos los países te cobran una cantidad. Mucha, poca, como sea, pero todos cobran. México no quiere cobrar oficialmente. ¿Por qué es necesario? Primero, porque son nuestros residuos, son del ser humano, son de los habitantes de este país. Entonces tenemos que pagar esa gestión igual que en todo el mundo. Y luego con ese dinero, entonces sí, compramos todos los equipos, toda esta infraestructura para separar y aprovechar, para fabricar la composta. Y la fracción inorgánica no reciclable la podemos convertir en eso, en un combustible derivado de residuos, que es energía y se puede quemar, y las cementeras están dispuestas a comprarlo. O sea, sí hay camino. Ya con eso nos quitamos prácticamente toda la basura. Todavía habría un pedacito ahí de un 5, 8 o 10%, pero ese ya lo tenemos seco, ese lo podemos enmallar. Si no tenemos otra tecnología, sí hay, es la tecnología de la incineración, ahora le llamamos termovalorización, y viene otra a México. Te voy a dar la buena noticia, ya viene una nueva tecnología que se llama vitrificación de la basura. Si quieres, en cuanto eso sea oficial, y si me invitas, les puedo platicar lo que es la vitrificación. Ahí sí podemos meter todos los residuos mezclados, orgánicos, inorgánicos, todos. Y ese hace la maravilla de transformarlos en un carboncito para quemarse y producir energía limpia. Fíjate bien, energía limpia, porque genera la mitad de las emisiones de CO2 cuando se quema ese carboncito, que es derivado de los residuos. Sí. Esa es la buena noticia, que esa tecnología ya viene a México muy pronto, y te prometo así que en cuanto eso sea oficial, podemos hablar contigo para explicarles cómo funciona y dónde se va a poner esta tecnología en México. Que nos surge acabar con estos tiraderos de basura en todo el país. Carlos Álvarez, consultor ambiental, especialista en gestión de residuos y cambio climático, le agradezco que nos haya tomado esta entrevista y estamos en contacto para futuras conversaciones y con el tema que usted nos está señalando. Muchas gracias. Buenas tardes, a sus órdenes. Gracias.